Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Les pido por favor que me acompañen en una oración para poder iniciar el estudio. Señor Dios, Rey de Reyes, Padre bueno, Padre Santo, bendito y grande Dios, queremos alabar en este día, Señor, tu nombre y reconocer, Dios, que solo es tu gracia y tu favor los que nos permiten estar aquí. Gracias, Dios, por rescatarnos. Gracias, Dios, por otorgarnos tu bendito perdón. Gracias, Dios, por ese amor inmerecido. Queremos en este día, Padre, reconocer tu grandeza, tu bondad, tu perfección. Queremos en este día, Señor, pedirte perdón, Señor, por cada una de nuestras faltas. Si nos hemos desviado de tu camino, Señor, por poner en prioridad nuestro camino, Señor, te pedimos perdón. Te agradecemos, Dios, por tomar nuestro lugar, por dejar tu divinidad, Padre, y venir acá a esta tierra, Señor, a tomar nuestro lugar, a regalarnos, Señor, vida a través de tu muerte. Señor Dios, gracias por este templo, por esta casa, Señor, por este espacio, Señor, que tú nos regalas, Señor, por este tiempo juntos. Gracias, Padre, por traernos con bien a esta tu fiesta, al cierre de tu fiesta. Te rogamos, Padre, que tú te hagas presente en cada uno de nosotros, que tengas la bondad de mostrarnos tu presencia, el gozo de tu salvación, el gozo de estar aquí en casa, Señor. Permita, Señor, que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrar tu nombre, sea para agradecer, Señor, todo tu amor. Te rogamos que nos uses, mi buen Dios, que todo lo que digamos, Señor, sea permitido por ti, que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando en nosotros, abriendo nuestros corazones, permitiéndonos ver tu palabra, Señor. Permítanos vivir en tu verdad y hacer las cosas, Señor, con todo tu temor, Señor. Gracias, mi buen Dios, te ruego que seas tú permitiendo que todo lo que hagamos, Señor, te agrade y pues nos permitas adorarte y honrarte con todo nuestro ser. Todo esto te lo pido y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos, buenos días, qué gusto volver a verlos. Vamos a comenzar con el estudio y les comento que seguimos con nuestro folleto 56, que es la ley de Dios, es amor. Seguimos en la unidad 1, que habla sobre que el amor completa y la ley es insuficiente. Y como ustedes pueden ver, en esta semana el Señor nos permitió estudiar el tema 4, cuyo título es Jesús extiende perdón. Y es que el propósito del estudio de esta semana es comprender cómo Dios nos ofrece su perdón a través de su Hijo Jesucristo. Y considerando el perdón como una manifestación clara del amor de Dios. No obstante, es esencial comprender que recibir el perdón de Jesús no implica que tengamos permiso para continuar pecando deliberadamente. Por el contrario, el perdón de Dios debe reflejarse en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir hacia los demás, siguiendo e imitando el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús, quien nos amó profundamente a dar su vida por nosotros. Como seguidores de Cristo, tenemos esa responsabilidad de amar incondicionalmente a nuestros semejantes y de buscar el perdón de Dios. Este acto de gracia no solo implica un cambio de actitud, sino también un compromiso genuino de seguir viviendo de acuerdo con los principios que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Vamos a comenzar el estudio con el libro que se encuentra en Isaías, capítulo 55, versos del 6 al 13. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca.
no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso, las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Y como leímos en este pasaje profético, Dios nos hace una invitación a buscar su presencia. Pero como vemos en el verso 6, este es un ofrecimiento temporal. Dice el Señor claramente, llámenlo mientras esté cercano. Puesto que el Señor Jesús, como vemos y vamos a ver en Sofonías 2 y 3, un día vendrá como juez y ya no como un salvador. Sofonías 2:3. Busquen al Señor, todos ustedes, humildes de la tierra, que han cumplido sus preceptos. Busquen la justicia, busquen la humildad, quizás serán protegidos el día de la ira del Señor. Por ende, este llamado que el Señor nos hace tiene el sentido de urgente. Es el tiempo ahora de regresar a nuestro Dios si es que estamos apartados de Él. En la oración de la mañana, nuestro pastor oraba sobre que Dios nos permita estar listos. Yo pienso que como humanos muchas veces pecamos y nos alejamos del Señor y postergamos el regresar a Él. Y el tiempo es hoy, como decía nuestro pastor, si el día de mañana el Señor nos llama, ¿estamos listos para irnos con Él? Si no es así, hoy es esa oportunidad. Es ahora en donde podemos tomar la decisión de volver a Él. Pero ¿cómo volvemos a Él? ¿Y cómo volvemos a buscar su presencia? Y el Señor nos habla claramente acerca del requisito de un arrepentimiento genuino. ¿Y qué implica un arrepentimiento genuino? Verso 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. He querido emplear otros textos que nos ayuden a entender con más detalle lo que el Señor nos pide. Segunda de Crónicas 7:14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y es que Dios, como vemos, está dispuesto a regalarnos su perdón, pero bajo estas condiciones. Debemos humillarnos ante Él, sabiendo el pecado, los pecados que tenemos, sintiendo profundo lamento y dolor por ellos, por haberlos cometido, regresando a Él con oración, y así el Señor podrá extendernos su perdón al perdonar nuestros pecados. Santiago 4 del 8 al 10. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y este pasaje es un complemento, una confirmación de lo que acabamos de leer. Y el tema aquí de, como dice Santiago, de acercarse a Dios, esto implica una decisión. Yo siempre digo que el Señor está puesto sus ojos en nosotros, pero nosotros somos los que tomamos esa decisión de acercarnos a Él y de buscar que Dios nos purifique. Y como dice aquí, porque muchas veces nuestra lealtad no es una lealtad completa, es una lealtad parcial, dividida entre Dios y el mundo. Y como sabemos, nosotros no podemos servir a Dios, a dos dioses o varios dioses. O servimos a Dios y nuestro corazón está completo en Él, o lo contrario. Y como dice, ¿no? Humillémonos delante del Señor para que Él nos levante con honor, para que Él nos extienda su perdón. Mateo 15:19. ¿Por qué es importante, voy a leer este verso, por qué es importante guardar nuestros pensamientos y abandonar todos nuestros pensamientos perversos? Mateo 15:19.
De la mente salen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, pecados sexuales, robos, calumnias e insultos. Y como vemos claramente en la palabra, el pecado nace en nuestra mente. Y por eso es tan importante que nosotros podamos pedirle al Señor que Él nos purifique el corazón, que nos purifique la mente para que Él quite, ¿no?, todo estorbo y todo lo que nos puede llevar a pecar. Y es que en la situación actual en la que vivimos, es fácil que muchos pensamientos llenen nuestra mente, no solo de miedo, de preocupación, de angustia, de muerte, sino también de sentimientos de menosprecio hacia nosotros mismos, o de codicia, o de todo pensamiento que nos va lamentablemente llevar a hacer malas cosas. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos batallar en esa lucha espiritual diariamente que enfrentamos, ¿no? Puede ser únicamente vencida, llenando pero ahora con nuevos pensamientos, con nuevos argumentos, pero basados en la palabra de nuestro Señor. He querido hacer un gráfico acerca de lo que, viendo estos versículos, qué es lo que demanda un arrepentimiento genuino, cuáles son las condiciones para que el Señor nos otorgue su perdón. Y son estas, ¿no? Humillación y quebrantamiento, oración, abandonar el pecado y purificar nuestra mente. Verso 7. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Y al ver yo este verso, yo decía que la palabra generoso se queda corta ante ese amor que tiene el Señor al perdonarnos. Y quería leer Isaías 43:25. Soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Si al leer esto no nos vemos movidos de agradecimiento y de regocijo, al saber que el Señor nos extiende ese perdón por amor a sí mismo. Y no es como nosotros, ¿no?, como vamos a ver en los versos siguientes. Él lo que hace es borrar nuestras transgresiones y nuestros pecados. Como humanos nosotros perdonamos, sí, pero tenemos una memoria que los recuerda, obviamente ya sin dolor, pero los recuerda. El Señor dice que borra nuestros pecados, que no se acuerda más de ellos. Y eso es de esa medida, yo decía, esa medida de amor que el Señor tiene para con nosotros al perdonarnos, es esa la misma medida que nosotros como pueblo del Señor debemos aplicar a nuestro alrededor con nuestros hermanos también. Sigo con Isaías 8. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y creo que estos versos muchas veces nos cuestan entender y aceptarlos. El saber que Dios no piensa como nosotros. Y en nuestra humanidad gastamos a veces mucho tiempo en planificar nuestro futuro y nos afanamos en muchas cosas y muchas veces buscamos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Recordemos este verso 9, como dice el Señor. Mis pensamientos y mis caminos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Y así es la brecha entre la voluntad de Dios y la voluntad y nuestra voluntad. Entonces, cuando se nos ocurra, afanarnos o nos preocupamos o nos angustiamos porque las cosas muchas veces no salen como nosotros pensamos que son adecuadas, pensemos en que el Señor, en el inmenso amor que nos tiene, muchas veces nos cierra el camino porque no nos conviene, porque es la muestra de su amor. Jeremías 29:11. Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Sigo con Isaías 56:10. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come,
así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y aquí el profeta Isaías usa esta figura, ¿no?, del ciclo del agua. Yo creo que todos sabemos cómo es el ciclo del agua, ¿no?, cómo el agua se evapora de los lagos, de los océanos, se acumula en las nubes y luego cae en forma de lluvia, ¿no? Y esa lluvia lo que hace es regar la tierra, la hace germinar y la hace producir. Y el Señor usa esa analogía para mostrarnos que así también es su palabra. La palabra que sale del Señor no regresa a Él vacía, sino que Él cumple un propósito de producir cambio en nuestra vida, cambio en nuestra manera de pensar, cambio en nuestra manera de actuar. No podemos tener un encuentro con el Señor, con la palabra de Dios y seguir siendo iguales. Todos yo creo que hemos experimentado que cuando leemos la palabra de Dios, no necesariamente un sentimiento de gozo y de alegría y de regocijo vienen a nosotros, ¿no? Muchas veces es un sentimiento que no nos agrada porque escuchamos lo que no nos gusta escuchar, porque nos vemos confrontados con nuestro pecado. Pero así es lo que dice el Señor. La palabra del Señor tiene ese propósito de transformar nuestras vidas. Y por eso es importante y el Señor nos llama a volvernos a Él a través también de la búsqueda de su palabra, del conocer su mente, de conocer su corazón a través del tiempo que pasamos con Él. ¿Y qué produce esta palabra? Como dice en el verso 12, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. A su paso las montañas y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo y aplaudirán todos los árboles del bosque. Y vemos que además de transformar nuestro ser, esta función que hace la palabra de Dios, de producir alegría y paz, pero como digo también en otras ocasiones nos confronta, nos quiebra, nos humilla. El propósito también de la palabra de Dios se ve reflejado en la perfección y la hermosura de su creación. Cada mañana, ¿no es cierto? A veces vivimos tan rápido que es difícil, a veces nos cuesta agradecer y fijarnos en el amanecer o fijarnos cómo los pajaritos desde la mañana alaban a nuestro Dios. Vivimos a veces una vida tan rápido que la naturaleza alaba al Señor, pero nosotros no. Y vemos cómo la naturaleza y la majestad del Señor muestran esa grandeza, muestran la perfección reflejada también por el poder de su palabra. He querido leer también el libro de Jeremías 15:16. Cuando descubrí tus palabras, las devoré. Son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor de los ejércitos celestiales. Y es esto lo que la palabra debería producir en nosotros. La palabra debería ser una delicia de nuestro corazón. Y yo pensando un poco en estos versos decía, si a nosotros nos preguntan qué es lo que más nos gusta, cuál es la comida más rica que nos gusta, eso produce en nosotros un sentimiento lindo, ¿no? Si digo, a ver, voy a comer algo que me gusta. Y uno lo disfruta, y uno lo saborea, y uno lo retiene, ¿no? Así debería ser este descubrimiento y ese encuentro con las palabras del Señor. Esa necesidad de querer devorarlas, porque es nuestro gozo y porque debe ser la delicia de nuestro corazón. Eso yo creo que es uno de los mayores anhelos, ¿no?, personal que tengo, de que sea mi mayor delicia y mi primer plato favorito en las mañanas. Verso 13 de Isaías, ¿no? En vez de zarzas, crecerán cipreses, mirtos en lugar de ortigas. Esto dará renombre al Señor, será una señal que durará para siempre. Y este versículo, al comparar el Señor estos tipos de plantas, lo que hace el Señor es que Él quiere producir en nosotros una transformación. En nuestras vidas, Él quiere, así como la zarza y la ortiga, ¿no?, dos plantas que eran muy comunes en el antiguo Oriente Medio, los compara ahora con el ciprés y el arrayán, o los mirtos, ¿no?, árboles como vemos que son de mayor tamaño y de mayor belleza. Eso es el Señor lo que quiere, al manifestarnos en este día, en este estudio, su perdón. Él quiere transformar nuestra vida. Pero yo me hacía esta pregunta: ¿deseo en serio esta transformación en mi vida? Y si la respuesta es sí,
y hoy estamos lejos de Él, tenemos hoy la oportunidad de buscarlo y de regresar a Él. Vamos ahora a leer lo que se encuentra en el libro de martes, del día de martes, en el libro de Mateo, capítulo 5, del 27 al 32. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Y como nosotros vemos en esta porción de la Biblia, el Señor Jesús explica que también es posible cometer adulterio o también en otros casos asesinato, no solo a través del acto físico de quitar la vida a alguien o de serle infiel a alguien de manera física, sino que también podemos caer en estos pecados a través de nuestro corazón. He querido usar también lo que se encuentra en Jeremías, versos 12 y 13 del capítulo 3. Por lo tanto, ve y dale este mensaje a Israel. Esto dice el Señor. Oh Israel, mi pueblo infiel, regresa otra vez a mí, porque yo soy misericordioso. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu culpa. Admite que te has rebelado contra el Señor tu Dios y que cometiste adulterio contra Él al rendir culto a ídolos debajo de todo árbol frondoso. Confiesa que rehusaste oír mi voz. Yo, el Señor, he hablado. Y además de lo que vimos en este pasaje, ¿no? Otra forma también de cometer adulterio, no solo, como digo, con mostrar la infidelidad a nuestra pareja. Dios habla acerca del adulterio siendo un pueblo infiel, al ir tras otros dioses. Y sabemos que, o al ir tras ídolos, ¿no? Como hemos visto, ¿qué es un ídolo? ¿No? Todo lo que está en el lugar que le corresponde únicamente al Señor. Entonces, fácilmente, tal vez nosotros, tal vez no podemos caer en este pecado de adulterio de manera física o también, no sé, codiciando a una persona a través de nuestra mente, sino que también podemos ser adúlteros o siendo un pueblo infiel, yendo tras otros dioses, anteponiendo más bien ante Dios a nuestro yo, a personas, a gustos. No lo sé, solo cada uno de nosotros sabe de qué manera podemos serle infiel al Señor con cada una de nuestras decisiones. Y si es así, una vez más, el Señor nos llama a reconocer nuestra culpa y a volver a Él, porque Él es misericordioso. Y como vimos también, el pecado nace en nuestra mente, y si dejamos que estos pensamientos inadecuados controlen nuestra mente, pues sabemos que estos podrían desencadenar en pecado. Por eso es tan importante guardar nuestros pensamientos. Por eso es tan importante escoger lo que vemos, lo que escuchamos, las conversaciones de las que somos partes, porque lamentablemente podemos ensuciar fácilmente nuestra mente y contaminarnos, y como ustedes conocen, pues adulterar de corazón, o podemos caer en minar las cosas para caer en pecado. Entonces, esto es una responsabilidad que tenemos como hijos del Señor. ¿Qué estamos eligiendo? Verso 29. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Y he querido leerles lo que ustedes seguramente ya leyeron y lo que dice en el folleto.
Lo que sea que nos lleve a pecar, debemos deshacernos de eso. No toleres el pecado en tu vida. No dejes el espacio para que el enemigo se entrometa. Su único fin es alejarnos de Dios, robar, matar y destruirnos. Guardemos nuestro corazón y mente con toda diligencia. Verso 31. Se ha dicho, el que se divorcia de su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Y yo he querido destacar esto que se encuentra en Deuteronomio 24:1. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Y es que en este verso, Moisés les permitió emitir una carta de divorcio, ¿no? Y divorciarse de su pareja a las personas, como dice aquí, ya vamos a leer, por la dureza y la terquedad de los hombres. Sin embargo, el Señor Jesús nos habla que el único, se podría decir, no sé si permiso para un divorcio es debido a una inmoralidad sexual. Y es que, como decía, ¿no? Un divorcio ilegítimo da lugar al adulterio también, porque Dios dice que no reconoce un divorcio que sea causado por inmoralidad sexual, es decir, por infidelidad. Y es que vemos cómo es posible para una persona el divorcio, es decir, el Estado reconoce al divorcio, sin embargo, el Señor es claro en su palabra cuando dice que la única causante de divorcio es debido a una inmoralidad sexual o un acto de adulterio, ¿no? Sí, eso es lo que dice el Señor. Y quería leer lo que se encuentra en Marcos, capítulo 10, del 2 al 9. Unos fariseos se acercaron a él para ponerle una trampa y le preguntaron, ¿puede un hombre divorciarse de su esposa? Jesús les respondió, ¿qué les mandó hacer Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió al esposo escribir un certificado de divorcio y echar de la casa a su esposa. Entonces Jesús dijo, si Moisés les dejó escrito ese mandamiento, es porque ustedes son muy tercos. Pero desde el principio, Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Y como les comenté, y vemos, ¿no? El propósito del Señor, el plan de Dios, el diseño perfecto de Dios es el matrimonio. Y aquí está claramente aquí la palabra. Si en la época, como dice de Moisés, se permitió que se dieran, ¿no? cartas de divorcio, es debido, como dice, a la terquedad del hombre. Y lo que se muestra también es que había divorcios por, porque la mujer no cumplía con tal función, como dice, porque él consideraba algo indecoroso, ¿no? Pero vemos acá, como dice el Señor, la única causante de divorcio, y es lo que dice el Señor Jesús, es por adulterio. He querido leer también Malaquías 2:16, en donde dice el Señor, pues yo odio el divorcio. Dice el Señor, Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Y bueno, es claro, yo creo la palabra, pero yo quiero a los jóvenes solteros que están en este proceso de tomar esta decisión, que yo digo es una bendición, que lo hagan con la dirección del Señor, porque es una decisión, yo digo, tan sagrada y un compromiso tan grande como esposos, en los que probablemente muchas veces tenemos que aprender a perdonar, a vivir, como dice el Señor, como una sola carne y a cumplir con el propósito de su diseño. Y pues a los que estamos casados, pues yo creo que el matrimonio tiene sus complicaciones. Sin embargo, en la medida que uno
le entregue el matrimonio y que el Señor sea el centro de uno, las cosas son diferentes y uno puede disfrutar de esa bendición que el Señor ha creado, ¿no?, en su diseño perfecto. Vamos a ver lo que se encuentra el día miércoles en Mateo 7 del 1 al 5. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Y este pasaje muestra una de las cosas, yo creo, más feas que tenemos como seres humanos, y es el hábito de juzgar con severidad e injusticia a nuestros semejantes. Dios es claro en su palabra. Si estamos dispuestos a emitir juicios o críticas en contra de nuestro prójimo, también debemos estar conscientes de que seremos juzgados con esta misma severidad. Y he querido destacar 3 formas en las que podemos no caer en este tipo de pecado. La primera de ellas, recordemos lo que se encuentra en Deuteronomio 32:4. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Es decir, el único santo perfecto que puede juzgarnos con todo el peso de su justicia es el Señor. Y como vemos, aún así el Señor cada día está dispuesto a otorgarnos su gracia y su misericordia. Y cuando nos perdona, como dice, borra nuestras transgresiones, las olvida por completo. Entonces, si Él no nos ha puesto en el sitio de acusados y Él no nos condena, ¿por qué nosotros queremos tomar ese lugar que le pertenece solo a Él? Segundo, Colosenses 3:13. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también a ustedes. Y es que Dios nos ha mostrado esa gracia. Yo creo que cada uno de nosotros somos receptores de esa gracia y de su perdón. Y eso es lo que debemos dar a los demás. Mateo 7:12. Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entonces, otra de las formas de no juzgar a los demás es tratando a los demás como nos gustaría ser tratados también. Vamos al día sábado, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y se sentó a enseñarles. Entonces los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y es que, como vemos en estos versos, los maestros de la ley, los fariseos, tristemente no cumplían con su propósito. Vemos cómo no mostraron gracia y misericordia a esta mujer pecadora. Más bien, además de juzgarla,
de esa manera tan vergonzosa, ¿no? Llevándole al templo y acusándola de manera pública, la usaron como una especie de señuelo para atrapar y tender una trampa al Señor Jesucristo. Lamentablemente, vemos cómo estos maestros de la ley practicaban la hipocresía. La justicia vemos que no les interesaba en lo absoluto, pues era evidente que habían arreglado cuidadosamente este acto de adulterio y el arresto de esta mujer para acusarla de adulterio. Pues ustedes conocen que para que este pecado, para que ellos podrían, más bien para que ellos, claro, pudieran condenar o acusar a esta mujer, se necesitaba de varios testigos y varios testigos oculares que estén ahí en pleno acto viendo esta situación. Entonces, esta situación era realmente una situación planeada y era para atraparle, tenderle una trampa al Señor Jesús. Además, vemos también que este pecado no se hace en solitario, ¿no? Este fue un acto que se comete, fue cometido por dos personas, sin embargo, ellos tomaron solo a esta mujer para juzgarla. Verso 5. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Eso es lo que hicieron los fariseos usando la palabra para preguntarle al Señor Jesús qué piensa de lo que sucedió, ¿no? Entonces, le tendieron esta trampa al Señor Jesús porque si el Señor de Jesús decía, déjenle ir, entonces parecería que él quebrantó la ley de Moisés y que estaría aprobando la inmoralidad sexual de esta mujer. Si decía, por el contrario, ejecútenla por su crimen de adulterio, estaría en cambio quebrantando una norma romana, pues la norma romana impedía que los judíos ajusticiaran a los propios judíos, a su propia gente, sin pasar por un juicio romano. Por eso cuando el Señor Jesús lo juzgaron, acudieron a Poncio Pilato, porque no podían ellos obrar por mano propia. Entonces, como sabemos, los judíos estaban bajo la opresión de los romanos y esto incluía pues las leyes, sus monedas, sus normas, etc. Entonces, al hacerle esta pregunta al Señor Jesús, lo que buscaban es tenderle una trampa, como lo solían hacer. Verso 6. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, vemos cómo el Señor da esa respuesta a la pregunta que le hicieron los fariseos. Primero, esta respuesta no fue verbal. Él vemos cómo escribió en la tierra. La palabra no dice qué escribió. No sabemos si escribió, no sé, los pecados de las personas. No sabemos qué adicionalmente el Señor escribió. Pero lo que el Señor de alguna forma les dijo, listo ya, apedréanle si quieren, pero por favor el que esté libre de pecado. Entonces, con ello vemos cómo el Señor Jesús muestra su gracia y su misericordia con esta mujer. Yo digo que una vez más vemos cómo Él siente y muestra esa compasión, porque imaginemos este acto, la mujer estaba capturada, no sé, pero fue captada en este acto sexual, salió me imagino con una sábana y estaba rodeada públicamente de mucha gente y estaba siendo avergonzada de esta situación. El Señor se interesó por aliviar esta vergüenza de esta mujer y lo que hizo fue, como digo, Él escribió en el suelo, como dice la palabra, y les dijo que sí, apedréenla, pero el que esté libre de pecado. Entonces, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entendemos seguramente que se fueron porque fueron acusados por su conciencia, ¿no? Verso 10. Entonces Él se incorporó y le preguntó a la mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Entonces, vemos varias cosas aquí. La mujer, que era culpable, sabemos, de pecado, tuvo ese encuentro con el Señor al experimentar su bondad y su perdón. No fue condenada. Esta mujer pasó de pecado, de una sentencia de muerte, a
a una nueva oportunidad, a una oportunidad de vida. Y vemos cómo Jesús, aún teniendo el derecho de arrojar la primera piedra, porque Él es perfecto, Él no lo hizo. Él mostró misericordia y le dice, vete y no peques más. En otras palabras, abandona tu pecado. Como vimos, una de las primeras condiciones de si queremos volver a Dios, ¿cuál es la condición? Tenemos que abandonar nuestro pecado. No podemos buscar al Señor y sin embargo seguir con nuestra vida en paralelo, amando al mundo. No lo podemos hacer. El Señor es claro y dice, abandona tu pecado. Además, Jesús la envió a casa con ese llamado, ¿no?, de dejar de pecar, pero vemos cómo el Señor Jesús nunca aprobó o aceptó su pecado. Él le mostró su perdón. Y vemos que cómo el Señor muestra su gracia, su perdón, a alguien que no lo merecía, como nosotros tampoco lo merecemos, y también muestra en su actitud y en la respuesta que les dio a los fariseos esa eterna sabiduría que es parte de él, ¿no? Entonces, en contraposición de lo que acabamos de ver, que el Señor no nos manda a juzgarnos a nosotros, vemos que en este pasaje Jesús expone un pecado, el pecado común que tenemos, el deseo de castigar los pecados de los demás, ignorando nuestro propio pecado. Vamos a ver lo que se encuentra en el día domingo, Efesios 4 del 17 al 32. Así que les digo esto, insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la fuerza de sus corazones, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo? Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojos, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y es que Pablo, a través de este pasaje, exhorta a la iglesia de Éfeso a dejar su antigua manera de vivir y les muestra bajo qué pautas, es decir, cómo hacerlo. No mentir, vivir en la verdad. Si se enojan, no pequéis. Y es que el permanecer enojados es una muestra visible realmente de nuestro orgullo y nuestra falta de amor hacia los demás. El enojo no puede durarnos todo el día, lo que significa que debemos perdonar, así como el Señor nos perdona, y conciliar con la otra persona con la que estemos enojados, ¿no?, a medida de nuestras posibilidades. Pues si hacemos lo contrario, lamentablemente vamos a dar cabida al enemigo, provocando más problemas. Salmo 37:8. Refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal. Eviten toda conversación obscena, y en esto yo he querido también añadirle todo juicio, toda crítica, todo chisme, toda sentencia contra nuestro prójimo. Verso 31. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien seamos bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó
a ustedes en Cristo. Entonces, lo que describe una vez más este libro de Efesios, como acabamos de vivir, es que nosotros tenemos que dejar nuestra vieja naturaleza, dejar nuestra vida de pecado para regresar al Señor. Y el primer paso para regresar al Señor es reconociendo nuestra maldad, reconociendo nuestro pecado y obviamente buscando su rostro con una nueva vida. Vamos a leer rápidamente, me falta únicamente los Salmos 32 y 130, pero en honor al tiempo voy a leer el Salmo 32. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Que te invoquen todos los fieles en momentos que pueda ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Muchos son los sufrimientos de los malvados, pero el gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. Y resaltando lo que se decía en el folleto es que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda nuestra maldad. Esto se encuentra en 1 de Juan 1:9. Y aquí vemos cómo la confesión es importante. David dijo que cuando él se cayó, sus huesos se secaron por su gemir todo el día. Pero cuando él reconoció y confesó su pecado ante Dios, Dios escuchó y le perdonó. Para ser perdonados debemos reconocer que estamos haciendo lo incorrecto y confesar verdaderamente ante Dios. Cuando Dios nos perdona, somos perdonados. Él no recordará más nuestros pecados y Él no es un Dios que guarda rencores. Entonces, lo que se nos pedía es que dejemos atrás el pasado, abracemos el perdón que Dios nos da a través del Señor Jesús y nos da gratuitamente. Sabemos que este sacrificio no fue gratuito, el Señor tuvo que pagar un altísimo precio para que nosotros gozáramos de ese perdón. Así que el Señor nos invita a no pecar más y a volvernos hacia Él. Gracias, hermanos, acompáñenme con una oración, por favor, para cerrar el estudio. Bendito y grande Señor, te agradecemos infinitamente, Padre, porque es tu perdón, Señor, el que nos permite acudir a ti confiados. Señor, te rogamos que nos permitas regresar a tus caminos, regresar a ti, Señor. Perdónanos si hemos postergado, Señor, esta decisión y te rogamos, Señor, que tú toques nuestros corazones, que el día de hoy nos permita, Señor, en esta fiesta, Papito Dios, regresar a tus caminos, Señor. Transforma, te rogamos, nuestra mente, purifica nuestros pensamientos, Dios, para que lo único que hay en nosotros es esa necesidad de obedecerte, de adorarte, de vivir para ti, Señor. Por favor, exhórtanos en las áreas que tú conoces, Dios. Solo tú conoces cada uno de nuestros pensamientos y solo tú, Papito Dios, puedes transformar nuestras vidas. Yo te agradezco, Padre, por la palabra que tú has mostrado el día de hoy. Permita, Padre, que no salga vacía, Señor, sino que esa palabra nos transforme, Señor, produzca frutos, que nos exhorte, Señor, que nos permita, Señor, tomar decisiones adecuadas, Señor, decisiones que busquen darte la gloria a ti, Señor. Te ruego que guardes y bendigas de cada uno de mis hermanos, Dios, que se encuentran aquí, que se encuentran conectados, Señor, a través también del internet, Señor. Y gracias, Dios, por tu fidelidad, gracias por tu perdón y tu amor, Señor. Y permítanos extender también, Señor, el perdón que tú nos das
a nuestro prójimo, a nuestros seres, Señor, de nuestro alrededor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.